Buenas noches, mi nombre es Alexandra Lara. El día de hoy, pues en esta noche voy a exponer lo que es nuestro último material, nuestro componente final de clase, nuestro producto de clase, en donde quiero exponer mi maleta llevo. Quise producir lo que fue una mochila la cual había pensado desde mi séptimo semestre. Es un término que venía utilizando, en donde cada que finalizaba o iniciaba un semestre decía que mis expectativas frente a esa materia era poder llenarme la mayor cantidad de herramientas para poder depositar en mi mochila de viaje como profesional. Bueno, dentro de esta mochila, lo que es el diario de campo, eh, el diario en el cual pues quise exponer cada uno de los sucesos que ocurrieron en cada semestre, pero por lo pronto pues voy a explicarle, profe, los colores que quise utilizar. Inicialmente el blanco. Con el blanco inicié lo que fue mi primer semestre. ¿Por qué con el blanco? Porque el blanco pues para mí significa lo que es la inocencia, pero también el optimismo, en donde pues cuando inicié con muchas ideas, con mucha ansiedad de qué era lo que podía pasar en esta carrera. Era muy inocente de muchas cosas, a pesar de que entré a la universidad pues a mis 30 años. Pero sin embargo, pues todavía continuaba con mucha inocencia, tenía mucho optimismo. También fue un semestre complejo para mí, porque pues sí empecé a ver términos que eran muy complejos y que pues no me sentía cómodo, como no los comprendía con claridad, no podía sentirme con libertad pues como en el aula de clase. Ya el segundo semestre lo quise representar con el color morado, en donde pues el morado para mí significó lo que fue la serenidad, pero también como esos pensamientos negativos, como ya venía de una experiencia de un primer semestre que fue tedioso, fue difícil de superar por la terminología, por los conceptos, pero aún así pues quise continuar. Segundo semestre avancé un peldaño más. Fue un semestre de muchos dolores de cabeza, literal. Sin embargo, pasé después de mi segundo semestre. Cabe mencionar que pues en el primer semestre había entrado en semestre reducido. Entonces había visto inglés y pues es una segunda lengua, no es que me fluya con mucha, no es que se me dé con mucha fluidez, pero bueno. Ya mi tercer semestre lo quise representar por estos dos colores fluorescentes, en donde para mí esos dos colores significa como un degradé, que son múltiples colores, múltiples sensaciones. ¿Por qué? Porque en mi tercer semestre lo tuve que dejar a mitad, solamente estudié mes y medio, 2 meses, porque realmente no aguantaba la presión, no solamente la presión académica, sino también la presión laboral, porque pues me tocaba pues como que combinar lo que es lo laboral con lo académico. Entonces no estaba dando el rendimiento suficiente, me estaba sintiendo agotada, no estaba sintiendo que le estaba dando un buen uso al tiempo. Un buen uso no estaba pudiendo identificar cómo distribuir bien el tiempo, y entonces no estaba dando buen rendimiento. Pero por eso estaba diciendo que también es que este color para mí significa lo que son como un reinicio, como cargar energías, enérgicamente. Porque cuando yo regresé nuevamente, después de estar un año por fuera de la universidad, empecé a tener otras perspectivas, otros enfoques, como aterrizar muchas ideas, y llegué a la conclusión después de un año atrás, decir no quiero más universidad, definitivamente no es lo mismo, no es lo mío. De todas maneras, después de un año mi mentalidad ya había cambiado y decidí regresar porque tenía que hacerlo y no quería dejar cosas a medias en mi caminar. Entonces, por eso representa esto.
El verde significa lo que es ecuanimidad, como ese equilibrio de las emociones. Ya para ahí ya estaba mi cuarto semestre. En este cuarto semestre me encontré con un profesor que se llama Raúl. Él me marcó mucho marcó mucho este nuevo comienzo, porque él nos dictaba la materia dictaba lo que era una materia que era, él nos dictaba una materia que era historia de la educación en Colombia, en donde sus aportes me generaron de mucha energía, de mucho entusiasmo, de que las cosas podían ser diferentes. Nos imprimió mucho lo que es el concepto de podernos salirnos por fuera de lo normalmente establecido, no pensar igual que las demás personas para poder generar una educación diferente. Pues debemos empezar a hacer cosas diferentes. No podemos pretender pretender recibir resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Fue un docente que empezó a educar desde el amor, desde el afecto, y pienso que a veces eso hace falta para porque no muchos aprendemos de la misma manera. Ya para mi quinto semestre lo quiso representar con el color azul, el cual significa para mí tranquilidad, el cual significa para mí lo que fue tranquilidad, significa para mí lo que es el tema de la disponibilidad, la responsabilidad, la confianza. Entonces empecé a tener confianza más en mí, en lo que podía hacer, en no enfocarme tanto en la nota, porque identifiqué que era la nota la que subía como hacía como mis cambios de emociones y me hacía sentir de que no era capaz, de que no servía para esto, de que no estaba dando los resultados porque quería hacerlo todo bien, quería hacerlo todo muy excelente. Pero hay ocasiones que esas cosas se nos salen de las manos, más cuando en ese momento, en mi quinto semestre, terminé, que no me iba a fijar tanto en la nota, en el número, sino más bien en mi proceso, en mi aprendizaje, en el poder retener el aprendizaje para poder impartirlo a otras personas, o poder imaginarme cosas diferentes para poder no convertirme o convertirme más bien en la docente que nunca tuvo. Entonces ese tipo de pensamiento y de mentalidad me hizo como coger fuerzas y no enfocarme solo en la nota, sino más bien en mi proceso. Ya mi sexto semestre lo quise representar con el color amarillo, que significa como esa estimulación mental, de acuerdo pues como a la psicología de los colores, que representan para mí como esa estimulación mental, esa aclaración de las confusiones, de esa innovación, pero también significa agotamiento. Ya en ese punto de mi vida estaba agotado. Venía con muchas expectativas porque el semestre anterior ya había conversado con otros compañeros que habían entregado, pues ya habían pasado el sexto semestre y estaba muy ansiosa de poder llegar al núcleo de familia. Y fue muy importante porque pues pude identificar los diferentes conceptos de familia según cada uno de los actores que tocamos dentro de ese núcleo. Me apropié de muchos conceptos, aterricé realmente qué perfil quería darle a mi carrera, hacia qué camino coger, si coger por lo comunitario o por coger por la docencia, porque inicialmente no quería ser docente, pero poco a poco cada semestre me empezó a enseñar y empecé a identificar de que sí era lo que me gustaba. Ya luego mi séptimo semestre lo quise representar con el color café, pues el color marrón, en donde significa ser pues realista, ¿sí?
fue algo como confortable, fue un semestre confortable, fue un semestre donde pues me permitió pues como tener los pies como en la tierra. Eh, Definitivamente sellé la necesidad de convertirme en docente. Me enamoré mucho de la forma en que pues mi profesor Sebastián, la forma en que él exponía sus clases y le imprimía como ese gusto. El color rojo, quise representar lo que es mi octavo semestre. Ese octavo semestre fue en tiempos de pandemia, en donde iniciamos la pandemia. Fue un acercamiento, fue fue apasionante. Fue un semestre que pensé que me iba a ir, no me iba a ir tan bien por ser virtual, y fue el semestre en donde obtuve las mejores notas. Entonces eso se convirtió para mí en un estímulo, porque inicialmente lo que creí que era mi reto y que iba a ser inalcanzable, finalmente pude tener muy buenos resultados de ello. En mi noveno semestre lo quise representar con el color naranja, que es la energía, que me evocaba pues como la parte, esa energía que ya estaba a punto de terminar, de que ya se acerca, a pesar que seguíamos en pandemia, pero yo quería continuar. Había muchos deseos, muchas expectativas. Igual estaba como en un entredicho el color negro, que lo representé con mi color, mi último semestre número 10, en donde es un semestre de silencio. Fue un semestre donde nuevamente me desanimé, fue un semestre donde tuve crisis existencial, en donde creí que no iba a ser capaz, en donde muchas cosas no salieron como lo esperaba. Me sentía intimidada, porque pronto no estaba dando los resultados que los docentes esperan de mí. No había motivación, no había energía. Es un semestre donde entramos en un paro crucial, en un estallido social. Entonces realmente me hizo pensar qué labor podía hacer yo como etnoeducadora, y que posiblemente no tenía suficientes herramientas para aportar en medio de esta crisis, pero fui simplemente esa crisis existencial. Pero yo sé que cada uno de estos colores aportan música, aportan cosas diferentes para mi realidad, para mi futura, como futura etnoeducadora.